Está con nosotros y me da mucho gusto y le agradezco al doctor Francisco Moreno. Él es internista, infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Doctor, ¿escuchó lo que se anunció hoy en Palacio Nacional? No tuve la fortuna de escucharlo. Hemos estado trabajando aquí en el hospital desde temprano, Ujú. pero El, el doctor López-Gatell, el subsecretario de Salud, dice que en este momento no es necesario tomar medidas extremas que limiten la movilidad de las personas, porque la curva de contagios todavía no llega a un punto de inflexión que se dispara, y que por ello no es necesario de tomar medidas extremas en este momento. Lo acaba de decir hace unos minutos en la conferencia de prensa. Ustedes que están en la trinchera, que lo viven hora tras hora, día tras día, semana tras semana, ¿cómo ven la situación? pues, el problema es que si se dan contagios a gran escala, sabemos por la historia natural de esta enfermedad que el 20%, en las mejores situaciones el 15% requerirán hospitalización y terapia intensiva. Ujú. Entonces, el problema es que si tú tienes una curva en donde en un par de semanas se infecta, vamos a decir, 10,000 individuos, por números, 2,000 de ellos van a necesitar hospital. Y es lo que pasó en Italia. En Italia hubo muchas muertes, todavía hay muertes, porque hubo muchos pacientes que ya no llegaron a tener una cama de hospital. Es decir, se saturan los servicios de salud. El problema de poner las medidas en el último momento es que ya no vas a frenar ese ascenso de contagios. Es un virus extremadamente contagioso. Vean los números cómo van en forma exponencial. Ya estamos arriba de los 360,000 casos en el mundo. Entonces, lo que está pasando con México es que esa gotita que se va duplicando, se va duplicando, se va duplicando, de repente va a ser ya un número muy grande y entonces es cuando empiezas a requerir camas. Nosotros aquí en el ABC ya lo estamos viviendo. Tenemos pacientes que están internados, tenemos pacientes que necesitan, necesitamos definir en base a pruebas hacia qué lugar lo vamos a mandar, si lo vamos a mandar a un área normal de hospitalización, porque también están los pacientes que no tienen COVID y que están en el hospital. Ujú. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si nos esperamos hasta el último momento para tomar más medidas, el número de casos va a ser muy grande. O sea, ¿qué necesidad de esperar a que el número de contagios se dispare, el número de casos positivos se dispare y requieran, ¿no?, todas estas camas e insumos hospitalarios y atención médica y demás, cuando en este momento, digamos, según la versión oficial, estaríamos a tiempo de limitar los contactos, limitar la movilidad para evitar que la curva de contagios se dispare, ¿no? Por supuesto, la crítica grande que ha habido contra Italia, contra las medidas, es que se tomaron las medidas muy tarde. Ujú. Italia lleva ya 10, 12 días en un completo lockdown, en un completo encierro, Ujú. pero la crítica fue que fue demasiado tarde cuando se hace. Lo que tú tratas de evitar es que haya muchos contagios, porque ya cuando hay muchos contagios quiere decir que hay muchos que no estás detectando y hay muchos que se van a dar, porque Ujú. ya el virus ya infectó a otros individuos. Recuerden que de que yo me contagie a que desarrolle síntomas, pueden pasar 5 a 6 días. Entonces estamos hablando que si no hay muchos casos ahorita, puede haber muchos casos que ya están en un periodo de incubación y que lo único que ha pasado es que no han dado síntomas o no se ha detectado, porque tampoco estamos haciendo una gran cantidad de pruebas. Ujú. Ese es otro punto. Veía yo un dato en este sentido de los números. San Diego, California, 280, una cosa así, casos confirmados. En Tijuana había creo que 6. No tiene lógica, ¿no? El problema es que si tú haces 10 pruebas y tienes 2 pacientes que salen positivos, tú no puedes decir es que hay 2 casos nada más en la ciudad. Ujú. El problema es que tu muestreo es muy corto. Hubo un reporte de los países, de cómo iban los países en cuanto a pruebas, está actualizado hasta el 20 de marzo. El país que venía hasta abajo, el país que más pruebas ha hecho es Corea del Sur, que tiene más de 350,000 pruebas. Ujú. Pero el país que venía hasta abajo en la lista no aparecía México, era Pakistán con 1,900. Ujú. Entonces, si estamos teniendo un muestreo pequeño, definitivamente las cifras que vamos a tener de casos son pequeñas. Entonces, no hay una, como dices tú muy bien, no hay una lógica si estamos en una ciudad fronteriza que en uno haya más de 200 y en el otro haya 6 casos. O sea, Ujú. hay un muestreo pequeño
faltan pruebas, eso es algo que se ha comentado, necesitamos tener más pruebas para realmente saber en dónde estamos. El que andemos en esta pandemia sin pruebas es andar a ciegas. ¿Y por qué no hay pruebas? ¿Porque no las tenemos? ¿Porque no se han comprado? ¿Porque no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay pruebas? Yo creo que hay dos situaciones. Una, efectivamente no es una prueba sencilla de hacer, o sea, no es una prueba que se pueda montar en 24 horas, es una prueba que se tiene que montar con anticipación, hacer la bioseguridad que requiere la prueba. Y la segunda situación es que ha habido un retraso, a mi manera de ver, en la aprobación de particulares que puedan hacer la prueba, que ya tienen todos los recursos para hacerlo. Afortunadamente ayer se abrieron ya varios centros privados, laboratorios privados. Lo comento, no es que yo en el hospital quiera hacer todas las pruebas, no tengo la capacidad, no hay la capacidad en ningún hospital de hacer todas las pruebas. Necesitamos diferentes centros, diversos centros. Creo que varios estados ya están poniendo diferentes centros para captura, porque lo importante aquí es que yo capture al que tiene fiebre y tos. Aquí lo único que se está haciendo es capturar al que ya está grave para poder atenderlo. Pero entonces se nos está yendo toda la parte, el 80% de esa población, que si bien se va a curar, es que bueno, es una enfermedad que en un 80% no va a producir mayor daño, pero ese 80% es el que contagia al otro 20% que sí va a necesitar hospitalización, que sí va a necesitar en ocasiones terapia intensiva, y ese es el grueso de la población que no estamos viendo, el 80% de casos asintomáticos, porque no tengo a dónde ir a hacerme la prueba, mejor me quedo en casa, pero no sé si realmente tengo COVID o tengo influenza. Me he hecho 14 días, a los 14 días salgo, y resulta que no tenía COVID, tenía influenza, y entonces me tengo que echar otros 14 días, o ya no me voy a hacer la prueba y entonces voy a estar contagiando. Ese es el problema de no tener muestreo. Ahora, doctor, en este momento sí sería recomendable limitar los contactos, guardarse en casa. ¿Eso sería lo más recomendable? Si tú no tienes la manera de estar detectando casos, te tienes que comportar como si tuvieras o el del vecino tuviera. Porque como no lo sabes, es como te decía, es como caminar a ciegas, mejor no camina. Mejor detente, quédate en tu casa. Si ponemos un ejemplo totalmente hipotético, o sea, este es un ejemplo real. Si 14 días todo el mundo se quedara en el mismo lugar donde está, se acaba la pandemia en México. Si todo el mundo, o sea, que no saliera nadie. Pero eso no se puede, porque hay enfermos, porque hay personas de policía, etcétera. Pero si tú pararas 14 días todo, porque es el periodo de transmisión, en ese momento se acaba la pandemia. Entonces, la mejor manera de limitar la diseminación de la enfermedad es el aislamiento. Pero es un aislamiento real, es un aislamiento en donde tienes que quedar en tu casa. Entonces, si no tenemos pruebas, la mejor medida es aislarse. Y eso es lo que no se ha decidido hasta este momento. Eso es lo que no se ha decidido hasta ese momento, exactamente. Y sería lo más recomendable, sin duda. Pero yo creo que somos libres de hacerlo. Ajá. Sí, yo creo que está en nosotros. Ojalá haya apoyo de las empresas y de los líderes empresariales para que haya una campaña de esto, porque lo ha logrado. O sea, creo que México ha tomado más la sociedad esto como un mensaje, y veo las calles semivacías. Me da mucho gusto que la gente esté empezando a tomar conciencia de que la mejor manera de yo cuidarme es no salir. Sí. Pero hay empresas, hay sitios de trabajo, incluso oficinas gubernamentales que siguen trabajando. Es más, el INEGI ha seguido. Sí. Pues, doctor Francisco Moreno, muchas gracias por tomar esta comunicación. Seguiremos nosotros atentos, y cualquier recomendación, mensaje importante, por supuesto, aquí estaremos para difundirlo. Muchas gracias, doctor. Ahí les dejo mi Twitter. Estoy tratando de hacer recomendaciones en cuanto a si tienes un enfermo en casa, etcétera. Es @drpacomoreno1. Así es, @drpacomoreno1. Aquí es, lo vamos a poner en la pantalla, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.